luego de Man Duarte y nos seguimos por acá. Hola, Carlos Tomasini de Código Libre. Dos preguntas. Una, el viernes veíamos y ahorita durante el fin de semana también que hay entidades que están aumentando casos en este momento y hablábamos de que pues sí es un rebrote y demás. Y también veíamos lo que pasaba en otros lugares del mundo. Estamos ante un inminente rebrote y de ser así, ¿se puede revertir una tendencia de un posible rebrote? Y la segunda pregunta sería, en este momento en la Cámara de Diputados se está discutiendo un tema para que el IEPS a las bebidas alcohólicas se establezca no con base en el valor como es ahorita, como en el precio, sino con base en la cantidad de alcohol, ¿no? De hecho es una iniciativa de un diputado de Morena, pero bueno, la discusión entre la Secretaría de Hacienda y demás es que pues esto va a afectar la recaudación, también se habla de salud y demás. La pregunta sería, porque bueno, ¿cuál sería el modelo correcto? ¿La recaudación o el tema de la salud, que bueno, es uno de los más importantes para el actual gobierno? Muchas gracias. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, efectivamente el viernes lo dijimos, lo venimos diciendo desde hace semanas. Quiero recordarle a todos y todas que desde mayo planteamos la posibilidad de que cuando llegáramos a octubre, a pesar de que hubiéramos pasado el punto máximo de la epidemia, que ocurrió en la tercera y cuarta semanas de julio, y que tendríamos descenso en el número diario de casos, hospitalizaciones y defunciones, podríamos llegar al mes de octubre y entonces empezar con un rebrote, un cambio en la tendencia hacia tener más casos. ¿Por qué razón? Por lo que hemos comentado, el mecanismo de transmisión y la presentación clínica del virus SARS-CoV-2, que es causante de COVID, es muy semejante al de la influenza, y sabemos que influenza todos los años, desde hace centenas de años, posiblemente milenios, se presenta en la temporada fría del año. En este momento, como hemos venido comentando en las últimas 2 semanas, y lo comentó a detalle el doctor López Ridaura el sábado y el domingo, tenemos efectivamente 8 entidades federativas que han cambiado su trayectoria. Trayectoria le llamamos a la tendencia que tiene la curva epidémica, es decir, la ocurrencia de casos en el tiempo. Antes reducíamos en todas las entidades federativas, ya teníamos un patrón de reducción, había 27 que tenían al menos 3 semanas de reducción, y en este momento tenemos solo 20 que han conservado la tendencia de reducción, 8 que están al alza y 4 que están en lo que le llamamos meseta o zona estable. Estas entidades de meseta incluye a la Ciudad de México, incluye al estado de Jalisco. Las que están al alza, ya las mencionó también ayer el doctor López Ridaura, y podrían cambiar. Entonces, las que están al alza deben ejecutar medidas de control que son las mismas mientras no tengamos vacunas, mientras no tengamos tratamientos o medicamentos profilácticos. Las medidas de control son las mismas, las medidas de salud pública. Y ponemos énfasis en el confinamiento, porque tenemos conocimiento que en algunas de estas entidades federativas se hizo un desconfinamiento muy rápido. Se autorizaron, por ejemplo, fiestas, o ocurrieron fiestas. Nos hablaban de algunos estados que tuvieron bodas con más de 1,000 personas y de repente resultaron enfermas 125 personas de los mismos asistentes a una boda. O se abrieron los bares, o se permitieron las congregaciones masivas, o se permitieron festivales. Entonces recordamos una vez más que esto es un esfuerzo colaborativo que depende de la sociedad en su conjunto. Cuando se identifica que si la estrategia funcionó o no funcionó, repetimos lo que hemos dicho aquí muchas veces. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la implantación de la estrategia. La estrategia del Gobierno de México sigue los parámetros muy semejantes a los que utilizan otros países del mundo, donde los objetivos fundamentales son cortar las cadenas de transmisión a partir de la detección de casos, el estudio de sus contactos, el aislamiento de todos ellos, la mitigación comunitaria, que son medidas masivas. En México la conocimos como Jornada Nacional de Sana Distancia, y les recordamos a todas y todos que esta jornada llevó ese nombre, Jornada Nacional, entre el 23 de marzo y el 30 de mayo, pero no se acabó el 1 de junio. Ha continuado con otra modalidad
que hemos explicado aquí, que mencionamos todos los días, que se llama nueva normalidad, que consiste en una velocidad diferenciada entre las entidades federativas sobre el desconfinamiento, la apertura. Recordarán que partimos de todo en rojo, toda la República estaba en semáforo rojo, eran las restricciones mayores, eran idénticas a las que tuvimos con la jornada nacional, y tardamos entre 2 a 3 semanas en que aparecieran los semáforos naranja. Y entonces algunas entidades federativas que mostraban ya una tendencia de reducción empezaron a desconfinar, con una guía que es completamente conocida por el público, se publicó en el diario oficial de la Federación, y que los y las gobernadoras, las mandatarios y mandatarias estatales han podido seguir de manera directa. La responsabilidad de la ejecución, quién gobierna la entidad, quién decide abren o no los bares, los restaurantes, las fiestas, las plazas públicas, etcétera, son las autoridades estatales, asistidas en su caso también por autoridades municipales. Entonces no perdamos de vista, son autoridades sanitarias, las federales, el secretario de Salud o la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, pero son autoridades sanitarias también los gobiernos estatales. Y por supuesto el presidente de la República también es una autoridad sanitaria. Y los estados tienen sus municipios y los cabildos y las personas titulares del poder municipal no son autoridades sanitarias, pero suelen tener una figura del regidor de salud. Y tienen la facultad, en primera instancia por el artículo 115 de la Constitución, más otras disposiciones, de tomar decisiones administrativas. Ellos regulan las actividades locales, por ejemplo los panteones. Próximamente viene el 2 de noviembre y ya se ha tomado una muy sensata decisión por parte de algunos gobiernos estatales, por ejemplo de la Ciudad de México, gobierno de la Ciudad de México, y de las alcaldías en el caso de México, de la Ciudad de México. Lo mismo podría ocurrir con los municipios, son quienes están facultados para tomar decisiones de no abrir los panteones o tener modalidades de mínimo contacto. Entonces, agradezco mucho su pregunta, la respuesta es sí, efectivamente estos son signos tempranos de un repunte, de un rebrote, que todavía podemos atenuar, que todavía podemos reducir en la medida en que se ejecuten los lineamientos de seguridad sanitaria en el trabajo, en el transporte, los múltiples lineamientos que tenemos, en la industria turística, pero además que los gobiernos estatales cuiden de manera muy cercana que se cumplan estas disposiciones en los centros de trabajo. También identificamos periódicamente, a partir de inspecciones que hace la Secretaría del Trabajo, múltiples empresas que no tienen los protocolos de seguridad sanitaria implantados. Entonces, hacemos un llamado a la sociedad a tener presente lo que estamos diciendo en este momento. Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. ¿Lo podemos atenuar o reducir el riesgo o reducir la intensidad de esa transmisión? También. Muchas gracias. Y sobre el impuesto, le doy un concepto más general que hemos comentado aquí. El uso de impuestos a ciertos productos como parte de una política pública de disminución de riesgos se ha usado por muchos años en varios campos. Uno de ellos es la salud y por eso a veces se les llama los impuestos saludables. Formalmente, en términos fiscales, en México se llaman impuestos especiales a productos y servicios, IEPS. No son exclusivos del propósito de salud, pero los que son con un propósito de salud están incluidos en términos fiscales en los IEPS. También se les conoce en la teoría económica como impuestos piguvianos por Pigou, un economista del siglo XIX que describió este fenómeno, que consiste en lo siguiente: si aumenta el precio de un producto, es menos deseable por las personas que lo van a consumir. Entonces, al aumentar el precio, hay una disminución del consumo
Y una de las maneras de aumentar el precio por acción del gobierno es imponiendo un impuesto. Necesariamente el que produce el producto, el que produce el bien, si se trata de un bien producido por una entidad privada, puede incorporar el costo del impuesto y mantener el precio, pero más probablemente tendrá que subir el precio. Si el producto es un bien, es un producto que hace además algo benéfico, la vestimenta, los alimentos saludables, etcétera, la casa, transporte, pues causa un efecto indeseable porque obviamente sube el precio de algo positivo. Pero el planteamiento de PIGU precisamente es en ciertos productos que no son necesarios para la vida humana, pero pueden causar daños, y los clásicos son tabaco y alcohol, es conveniente usar esta medida fiscal de reducción del consumo a través de aumento del costo. En México, en 2014, se estableció un impuesto especial a productos y servicios para las bebidas azucaradas. El Instituto de Salud Pública, por cierto, fue quien desarrolló toda la parte teórica del diseño de este impuesto y después hizo la evaluación. La doctora Arantxa Colchero ha sido una de las partícipes en esto y lo que se ha visto es que logró en los primeros pocos años una reducción de 7% en los primeros 2 años, con una reducción original de 12%. Y aquí hemos dado a conocer que las bebidas azucaradas contribuyen con 43,000 muertes por año, en una forma mediada por las enfermedades crónicas no transmisibles que producen. El tabaco, del que hemos hablado aquí también, produce otro tanto, 8 millones de muertes mundiales, más de 100,000 en México, etcétera. Entonces, en general, desde un punto de vista técnico, teórico, de salud pública, nos parece muy conveniente el uso de medidas fiscales para disminuir los riesgos de la salud. Tiene otro tipo de implicaciones sobre la política fiscal a los que no me puedo pronunciar por no ser ni la parte competente ni una persona especialista en ese campo. Pero consideramos desde el punto de vista de salud pública que es algo que definitivamente hay una evidencia muy sustancial de que funciona. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra aquí a usted, porque nos queda poquito tiempo, nos quedan 3 minutos. Gracias, Reinaide Ramírez, pie de página. Mencionaban sobre la lepra, ¿qué tan grave es esta situación y qué tiene que hacer la gente en sus casas ante pues no sé si llamarle rebrote o cómo se le puede llamar, estos 89 casos que se han registrado? ¿Qué tan grave es esta enfermedad para los mexicanos? Sí, en general le quiero proponer lo siguiente. Dado que esto ha sido de interés público recientemente en los medios de comunicación, nos interesaría traer un paquete de información, así como hacemos con los distintos temas, sobre el Programa Nacional de Control de las Micobacteriosis, que incluye la prevención y el control de lepra, o el control de lepra, no tanto la prevención, y la tuberculosis. Hace unos pocos días vino la doctora Fátima Luna a hablar sobre tuberculosis y ya quedamos que puede venir también a hablar de lepra. Ahora, en términos generales, le puedo decir, lo que ha salido en las noticias se presenta como si fuera una enfermedad nueva o como un rebrote o brote o como una enfermedad fuera de control, y no lo es. Es una enfermedad muy crónica, de muy larga evolución. Generalmente es muy lento el control a nivel clínico, a nivel individual, y tenemos un programa nacional de control de lepra que ha tenido un progreso lento, como corresponde a una enfermedad lenta de difícil control, pero en general tenemos muy poca carga de lepra en México comparado con otros países de la región y no se diga del mundo. Pero le propongo que en lugar de intentar terminar todos los detalles, traigamos precisamente aquí el doctor López Ridaura, es el jefe de la doctora Fátima Luna, y el doctor Alomía pues es el que controla la vigilancia epidemiológica, y lo podemos traer próximamente. Gracias. ¿Quién quiere hacer una pregunta en medio minuto? También Duarte, no. Bien rápida, pero
Bueno, si me dejan preguntar, pregunto. El tema de los deportes, doctor López-Gatell, en Sonora y en todo el noroeste en particular, incluido Jalisco, Sinaloa, Baja California e incluso Nuevo León, tenemos una liga que es la Liga Mexicana del Pacífico. Recientemente se generó una polémica porque, bueno, los estadios se determinó que iban a estar al 40%, no ocurrió, de hecho hubo exceso en el aforo. La pregunta, en Sonora se decidió suspender la asistencia del público. La pregunta en particular es, bueno, ¿qué recomiendan ustedes al respecto? Porque, bueno, Sonora está en amarillo, ¿no? Lo mismo que Baja California. ¿Cuál es la visión que tienen? Muchas gracias. Efectivamente, en este momento que tenemos precisamente este cambio en la tendencia o rebrote o repunte en 8 de las entidades federativas, mayormente en la zona norte-centro del país, no incluye Sonora, que está en noroccidente, y Sonora va con muy buena trayectoria de reducción de la epidemia. Pero en general consideramos que efectivamente los estadios, las actividades masivas son las de mayor riesgo o unas de las de mayor riesgo. Por eso en las recomendaciones del semáforo su apertura aparece al final, aparece ya en el semáforo amarillo con aforos muy reducidos y posteriormente solo en el verde. Y vamos a estar revisando el momento de cambio de los semáforos. Concretamente mañana vamos a tener una recalificación, lo hacemos todas las semanas, del semáforo, y a aquellas entidades federativas que pudieran haber cambiado los colores, es decir, la intensidad cualitativa del semáforo, les vamos a enviar un aviso, una alerta, tal como corresponde, tal como está en el lineamiento y fue acordado con los gobiernos estatales, que si antes de la quincena cambiaban las condiciones, se les iba a alertar. Pero en general diría, sí, los estadios son un reto, porque por su carácter masivo y porque la afluencia a los estadios es de personas que vienen de múltiples lugares de residencia, suelen ser nodos o sitios de múltiple propagación, múltiple para los asistentes y múltiple para sus comunidades de origen. Lo mejor es restringirlos lo más posible durante el mayor tiempo posible. Muchas gracias. Aquí terminamos, son las 20 horas con 1 minuto y nos vemos mañana, y no olviden la prevención del cáncer de mama. Muchas gracias.